¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y a su pueblo? Ah, nosotros también podemos, ¿se dan cuenta? Falta eso, ¿cierto? Más declaración pública de dándole la gloria a nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanos, vamos al tiro a la palabra del Señor en Malaquías 4. Si es que proyectan, voy a leer la NBI por si acaso. Así que si está en la Valera 60, va a haber algunas pequeñas diferencias. Habían palabras que yo no conocía, así que busqué otra versión. Decía estopa. ¿Saben lo que es estopa? Como paja, básicamente. Así que mejor lo busqué en la NBI. Malaquías 4. Ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerde los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y eso, terminó Malaquías. Así termina el Antiguo Testamento, básicamente. Y así terminamos nuestra primera serie del año, nuestra serie de Malaquías, de controversias con Dios. Y ya hemos visto varias controversias, desacuerdos del pueblo de Dios con el Señor. Y también muchos pecados. A lo largo de esta serie hemos visto varios pecados que aquejaban al pueblo de Dios en el contexto posterior al exilio y el retorno de Babilonia al pueblo de Dios. Y si le damos a este texto una mirada honesta, también podremos ver nuestra vida reflejada en esos pecados. Porque cuando notamos los pecados de los demás, somos dados a hablar, somos dados a murmurar lo que estamos haciendo, y lo que debemos hacer, hermanos, cuando vemos los pecados de los demás, es mirarnos, primeramente, a nosotros mismos. Mirar nuestros pecados, mirar las consecuencias que nuestro pecado tiene hacia los demás, el daño que produce. Y también ver cómo la gracia del Señor opera en aquellos a quienes Dios amó, ama y seguirá amando. Porque para ellos, los que se arrepientan de sus pecados, hay perdón de pecados, hay consuelo. Entonces los pecados que vimos en esta serie fueron, por un lado, cuestionamiento al amor de Dios, el menosprecio a Dios, el incumplimiento de la palabra de Dios, las falsas o las erróneas enseñanzas de los sacerdotes, matrimonios que desobedecen a Dios, como el caso de los matrimonios mixtos o matrimonios en yugo desigual con inconversos. Y también se habló del divorcio, la falta de sinceridad con Dios, que era el corazón del núcleo o el núcleo del libro de Malaquías. Porque si usted se fija, cada vez que Dios hace una pregunta, el pueblo no es honesto con el Señor, sino que le responde diciendo, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos sido desleales, Señor? O sea, no reconociendo la maldad o el pecado cometido. Vimos también abusos éticos, espirituales y sociales que cometía el pueblo de Dios. Se habló incluso del robo a Dios, particularmente con relación al asunto de los diezmos y ofrendas, cuando al final del capítulo 3 parecía que Dios se mostraba también indolente frente al pecado y le hacían un reclamo a que Dios parece que no es justo. ¿Cómo es eso que los ricos, los poderosos, los malvados, la gente que hace cosas malas, están prosperando? Y nosotros que seguimos a Dios, obedecemos a Dios,
Estamos recibiendo daño, castigo, opresión, oprobio. Y Dios trata ese pensamiento como una insolencia del pueblo. Y llegamos a ver que Dios va a hacer justicia. ¿Se acuerda que estaban cuestionando? ¿Dónde está el Dios de justicia? Bueno, acá Dios está anunciando que va a hacer justicia. Y llegamos a ver la justicia de Dios a tal nivel que el último versículo del capítulo 3 habla de que ellos podrían comprender la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo. Eso está al final del capítulo 3. Y bueno, Dios señala ahora, en el capítulo 4, el juicio de Dios que está por venir. Eso es el juicio de Dios. Y rápidamente en la lectura pudimos notar que se trata de un juicio cabal y total. Es tremendo el juicio de Dios, el juicio final, la segunda venida, el día de Jehová, el día del Señor. Por un lado muestra una destrucción total que van a recibir aquellos que han hecho lo malo, como también el goce de las bendiciones de Dios. Es como raro eso, como un castigo extremo, pero al mismo tiempo un reino de paz, de felicidad y de justicia. Además, también vemos como el Señor, en su gracia, en su amor, manda antes de ejecutar su justicia a un profeta, manda a su mensajero para llamar al pueblo de Dios a arrepentirse, evitando así la condenación de su pueblo. Y en eso es lo que profundizaremos esta tarde. Hoy nosotros veremos a la luz del texto el juicio de Dios en relación a tres diferentes grupos o tipos de personas. En primer lugar, el juicio de Dios en relación a los no creyentes, a la gente que ha despreciado a Dios, a la gente que ha dicho, no, yo no quiero seguir a Dios, yo quiero seguir otras cosas. Y eso está basado en el versículo 1, que comienza diciendo, miren, ya viene el día. Ya viene el día. ¿Y eso qué nos muestra? Que más allá de lo que nosotros podamos pensar o creer, habrá un día en que se hará justicia. Hermanos, Dios no es indolente frente al mal y el sufrimiento. Dios no se muestra impávido, distante frente al sufrimiento de su pueblo. Y también el de otras personas que incluso no son de su pueblo, pero están sufriendo. Entonces es tremendo, hermanos. Pero precisamente ese es el anhelo de justicia que tienen todas las personas que habitamos en la tierra. Porque de alguna forma, de una u otra forma, todo ser humano pide justicia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por ejemplo, las ideologías. Oye, pero eso no es justo. Oye, no es justo que el carabinero golpee al pobre manifestante. Y el de derecha dice, mira a esa gente cómo maltrata a los carabineros. Cada quien de alguna forma tiene un concepto de justicia, pero no ve la maldad de su bando. O sea, somos dados a cuestionar la maldad del otro, pero nos cuesta mirarnos a nosotros mismos. Pero eso es interesante. Eso tiene que ver porque todos tenemos la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, de alguna forma, todos tenemos sed de justicia. Pero producto de la caída del pecado, es media tuerta nuestra forma de ver la justicia. Como que vemos lo injusto del enemigo, pero no vemos la injusticia de nuestros amigos. O incluso de nosotros mismos. O sea, por un lado, anhelamos la justicia, pero ese anhelo está medio extraño. Es como un espejo roto que no refleja muy bien la justicia de Dios. Se ve un poco ahí de una luz de justicia. Y de hecho las ideologías tienen ese propósito. Si usted se da cuenta, identifican problemas reales, pero con soluciones erróneas. Proponen soluciones erróneas. Y eso es interesante, hermanos, porque si la justicia se basara en nuestras ideas, en nuestros razonamientos, serían relativos a cada rato, según la circunstancia, según el contexto, según el tiempo en el que estamos viviendo. Oye, esa idea es muy retrógrada, muy conservadora esa idea.
porque así es el ser humano. Tiene una justicia más antojadiza. Pero nosotros sabemos, hermanos, por ejemplo, justamente por esta imagen de Dios, que matar o golpear a otra persona, o robar, o chismear, o dañar de cualquier forma a otro ser humano es malo. Eso es transversal. Tal vez no lo llamen pecado, pero todos lo reconocen como algo negativo. ¿De dónde proviene eso? Bueno, proviene de la idea de que Dios ha implantado, nos creó con su imagen y semejanza. Pero solo Dios es verdaderamente justo. Y es lo que les decía recién. Como nuestra forma de ver la justicia es tan errónea, nosotros siempre aplicamos mal la justicia. Se nos pasa la mano. Por eso es que un clamor que vimos ayer en la EBT es justamente, Señor, no, tuya es la venganza. Tú tienes que hacer justicia, porque nosotros somos dominados por la ira, pero tú, Señor, tienes control de la ira. La retribución que va a traer tú, Señor, es justa, objetiva y es buena, según la medida de la falta. Entonces, por un lado, ya, Dios va a hacer justicia. Llegará el día. ¿Amén? Pero ¿saben qué? Dios ya hizo justicia con respecto a nuestros pecados en la cruz de Cristo. Porque nosotros éramos merecedores de la ira de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién sufrió esa paga? ¿No la sufrió usted? La sufrió Cristo tomando nuestro lugar. Dios castigó en Cristo con su santa ira la muerte que tú y yo merecíamos. Por lo tanto, cuando hablamos de gracia o de amor inmerecido, el amor inmerecido de Dios hacia nosotros, no estamos hablando de algo injusto. Hubo un acto de justicia para que existiera gracia. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Y Dios sigue siendo justicia hoy también. Y sigue haciendo justicia hoy también, a partir de lo que llamamos la ley de la siembra y la cosecha. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y probablemente en la apariencia, usted no ve cómo la persona sufre este castigo de Dios. Como se decía en la antigüedad, la procesión va por dentro. C.S. Lewis habla de que el infierno de las personas ya se comienza a vivir en la vida, cuando en este círculo de ensimismamiento, de ambición, de idolatría por uno mismo, ya se comienzan a vivir las consecuencias de la soledad, la tristeza, la amargura de una vida muerta en delitos y pecados. Entonces están viviendo las consecuencias, aunque a veces no se dan ni cuenta. Pero también, hermanos, en el futuro, Dios hará justicia en el día final, castigando con severidad la maldad de aquellos que con su arrogancia han vivido confiando en su propia persona y siguen hasta el día de hoy oprimiendo y dañando a otras personas. De hecho, eso es lo que vemos en el versículo 1, que dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Acá tenemos una figura literaria en Malaquías, que es la figura comparación, una comparación o un símil. La diferencia de un símil, una comparación o una metáfora es que, por ejemplo, el Malaquías nos dice, la ira de Dios, el juicio de Dios es un horno, sino que dice que es como un horno. Es una comparación. Y todos los símiles que se emplean aquí nos muestran la radicalidad que tiene el juicio sobre los no creyentes. Vemos que, y no solo aquí, a la luz de este capítulo, vemos siempre, hermanos, que el fuego de Dios es utilizado como símbolo, que se encuentra tanto en relación al juicio
formas. Por un lado, destructivo de la maldad, pero también purificador. O sea, en los dos casos, quema la maldad. Pero en un caso, quema la maldad junto con el malvado. En el caso de los que purifica, somos limpiados de nuestra maldad. Es un fuego más controlado. El fuego no solo destruye en la Biblia, sino que también purifica, santifica, redime. Y aquí nosotros vemos que también hay otros símbolos, como por ejemplo, la paja. Hay ocasiones en las cuales uno está haciendo un asadito y cuesta prender el fuego. ¿Quién ha hecho una fogata en el sur? En verano sobre todo, ay, no, la cuestión no prende. Y veas, es paja. Y uno agarra la paja, pero prende al tiro. Como que rápidamente agarra el fuego. Son ramas, es un tipo de rama que se quema y combustiona muy fácilmente. Esa es la idea del texto. Elementos que van a ser consumidos en un instante. Rápido. Y también cuando se habla de un horno, está hablando de que todas las personas que han hecho lo malo, ninguno de los malvados podrá escapar de este juicio. Y también se pone el ejemplo de un árbol, porque señala que ellos serán dejados, ¿qué dice el texto? Sin raíz ni rama. ¿Qué está diciendo ahí? Todo el árbol. ¿Usted alguna vez ha quemado un árbol? ¿Un incendio forestal? Las raíces quedan. Pero este fuego es tan tremendo que no va a quedar ni raíz ni rama. Todas las vidas de estas personas que han hecho lo malo serán consumidas, serán destruidas por la justicia que Dios realizará aquel día. Ahora la pregunta es, ¿quién realiza? ¿Quién ejecuta esta justicia? Y uno puede seguir el texto bíblico y uno se encuentra con un texto que es muy decidor. En la figura de Juan el Bautista. En su predicación de arrepentimiento, él llama a las personas también a que se conviertan y habla de la misión, habla de la labor que va a llevar a cabo el Mesías. Fíjese lo que dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y miren lo que Juan sigue hablando del ministerio del Mesías. Hablando de Jesús, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. O sea, es exactamente la misma figura. Tenemos al Señor Jesús entrando al granero, separando el trigo de la paja, los que son de Él y los que no lo son. Y la palabra dice que Él va a quemar esa paja. La pregunta es, en este granero, ¿qué es usted? ¿Es trigo o es paja? Porque si es paja, el Señor lo va a usar para algo bien puntual. Porque la palabra lo dice, hermanos, que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. Hay ovejas y cabritos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si es que en este momento estamos siendo paja, ponernos a cuenta con el Señor. Entonces el texto habla de una limpieza. El Señor va a hacer una limpieza, va a entrar al granero a recoger el trigo de su granero. Y lo va a separar de lo que no sirve, que es la paja. Y va a quemarla con un fuego que nunca se apagará. El que cree en el Señor será salvo y el que no cree será condenado. Ese es el poder del Evangelio. El Cristo, el Mesías prometido, un día, en el día final, va a ejercer justicia. Ejercerá su justicia, castigando a aquellos que han hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y ahora siempre surge esta pregunta. Oye, pero si Dios es amor, ¿por qué existe un infierno? ¿Cómo es tan bueno, tan amoroso, tan lleno de misericordia? ¿Cómo alguien así puede hacer que exista un infierno?
Y aquí yo quiero citar un hermano que dice lo siguiente: el infierno aparece en las Escrituras como algo que la persona escoge. Los que están en el infierno se darán cuenta de que se sentenciaron ellos mismos, a sí mismos, al amar las tinieblas en lugar de la luz, al decidir no tener como Señor a su Creador y prefiriendo la autoindulgencia del pecado, la negación de la justicia. Y si tuvieron algún encuentro con el Evangelio, lo rechazaron abiertamente, en lugar de acudir a él. Sintetizando aquí, nosotros debemos decir que quienes recibirán la condenación en el día final estarán algún día así, en el infierno. Y no solo por merecer aquella condenación, por aquello que ellos hicieron, sino porque decidieron, escogieron con todo su corazón desobedecer al Dios vivo y verdadero. Cada uno, dice la palabra, recibirá conforme a su obra. Ahora, por otro lado, el juicio manifestará y de esa forma reivindicará de manera definitiva la justicia perfecta de Dios. En un mundo de pecadores en el cual Dios ha dejado a todas estas gentes andar en sus propios caminos. No es de extrañarse, hermanos, que la maldad en este mundo abunde, que abunde tanto más encima, y que surjan dudas de si Dios está siendo realmente soberano. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? ¿Ha escuchado eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué Dios no juzga con justicia? Hermanos, el juicio ya viene. Y el juicio final será la reivindicación de Dios como un Dios justo. La reivindicación propia y definitiva contra las sospechas de que le ha dejado de procurar justicia. Nuestro gran problema, hermanos, del ser humano, es que nosotros a Dios le hacemos juicios apresurados, porque estamos en un estado intermedio. El Señor aún no hace justicia plenamente. Entonces, mientras no lo haga, la gente sigue juzgando a Dios. Y de hecho, la gente que seguía a Jesús lo hizo con Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, antes de resucitar, ¿qué decía la gente? Se murió el maestro. Chuta, no era el Mesías. Mire, y 3 días después, sí era. Es como algo parecido a lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Hacemos juicios anticipados. Porque Dios verdaderamente, algún día, va a obrar con una justicia definitiva. Y bien, 2 cosas más que decir con respecto de esto. Es contradictorio bíblicamente pensar que el amor de Dios está disociado de su justicia. Dios, cuando es justo, nunca deja de ser amor. Y cuando Dios ama, Él nunca deja de ser justo. Sus atributos siempre operan en armonía, no se contradicen entre sí. Y por otro lado, también es contradictorio esperar que Dios sea justo, porque cuando uno ve prosperar a los malvados, cuando uno ve prosperar a los pecadores y vemos la realidad que estamos viviendo nosotros mismos, que a veces no es tan buena, no es tan alentadora, ¿qué es lo que uno piensa? Que aquí está todo mal. ¿Dónde está el Dios de justicia? Está, en buen chileno, Señor, está mal pelado el chancho acá. Pero en realidad es contradictorio esperar que Dios sea justo y cuestionar el mecanismo que Él soberanamente escogió para ejecutar su justicia. Un día Dios hará justicia y castigará a aquellos que han hecho lo malo, desobedeciendo y no siguiendo al Señor, sino que sus propios caminos. Que el Señor nos ayude. Porque contra los malvados ya sabemos lo que va a pasar. ¿Cuál es el llamado? Persevera. Mantente en la fe. Porque la fe es lo que diferencia el trigo de la paja. Pero en segundo lugar, también el texto nos muestra el juicio de Dios en relación a los creyentes. Y esto es súper interesante porque lo hablamos ayer en el libro de los Salmos. A veces como que nos choca esto del juicio de Dios.
Cuando uno lee los salmos, Señor, destruye a los malvados. Hermanos, todos de una u otra forma le pedimos eso a Dios. Cuando usted está orando, Señor, que venga tu reino, ¿qué está pidiendo? Que nos redima. Pero nuestra redención implica destruir a los malvados. Recuerde que la redención y el juicio son dos caras de la misma moneda. Y siempre doy este ejemplo. En el Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue libre de la opresión egipcia, era el mejor día de su vida. Estaban cantándole al Señor, gloria a ti, Señor, que nos liberaste luego de 400 años en el desierto. Perdón, en Egipto. Y para los egipcios era el peor día de su vida. Las plagas, la muerte de los primogénitos. Bueno, ¿y los egipcios qué hicieron con el pueblo de Dios? También le mataron a los primogénitos. Entonces, entender eso, hermanos, que nuestra redención implica el fuego que va a consumir toda la paja, que no va a dejar ni raíz ni rama. Versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, ¿usted teme el nombre del Señor? Para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. La Reina Valera 60 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y aquí que tengamos un poquito esta idea, hermanos, de el sol de justicia. Leer este pasaje a mí me recordaba un lema que era el primer lema del escudo nacional en la patria vieja. ¿Quién sabe historia? A ver, ¿cuál es el lema del escudo de la patria vieja? Era una frase en latín que decía post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas, la luz. O sea, el juicio de Dios no es solo castigo. No es algo que aparece como algo oscuro y terrible a la vista, sino que también es luz. Y se habla de un sol de justicia que alumbra todas nuestras circunstancias de oscuridad, que alumbra este mundo de tinieblas, que alumbra este mundo perdido en el pecado. ¿Y quién es este sol de justicia? ¿Quién es? La Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra que es el Mesías. El Mesías prometido. Es nuestro Señor Jesús, nuestro sol de justicia. Isaías 32, versículo 1 dice, he aquí que para justicia reinará un rey. He aquí que para justicia reinará un rey. Y príncipes presidirán en juicio. Jeremías 23 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en toda la tierra. Bueno, Cristo, el Mesías prometido, es nuestro sol de justicia. Y de hecho, esto se nota muy bien en el Nuevo Testamento. Cuando Zacarías, el sacerdote, el padre de Juan el Bautista, él realizó un canto registrado en Lucas, capítulo 1, versículo 78, que dice lo siguiente. Lucas 1, versículo 78. Dice así. 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bueno, estas citas bíblicas que les he leído explican por qué desde muy temprano en la historia, en la iglesia primitiva, este concepto, esta idea, este título del sol de justicia fue aplicado muy tempranamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Él procura la salvación y renovación de nuestra vida. Él le trae sanidad a su pueblo.
Y este concepto de sanidad es ocupado en la Biblia también como sinónimo, como metáfora del perdón de Dios que realiza en nuestra vida. Porque el perdón de Dios nos sana, nos restaura, quita todas estas ligaduras de opresión y de maldad y de angustia. Por eso está este himno que dice, me hirió el pecado y fui a Jesús. No hirió el pecado, pero el Señor ha sanado esas heridas. Esas ligaduras de opresión, de maldad, de angustia que opera en nuestra vida. Porque el Señor nos sana liberándonos de la culpa, de la vergüenza de la culpa, de la vergüenza que produce en nosotros el pecado. Además, durante su ministerio, nuestro Señor Jesús también curó heridas físicas. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo nuestro Señor Jesús sanó corazones quebrantados, corazones destrozados por el pecado. ¿Y sabes qué? Él lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo hoy porque Él sigue teniendo poder para hacerlo, tanto para restaurar tu vida como para salvarla y también sanarnos conforme a su voluntad. Y así también todo lo que existe, un día será transformado. Porque Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Él reinará con justicia, con vara de hierro a las naciones, siendo el gobernante más justo que ha tenido alguna vez la historia. Además, también el texto nos habla de la alegría, de la liberación. Fíjese cómo Malaquías ocupa nuevamente otra figura literaria. Dice, ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. O sea, en la lógica agrícola del mundo antiguo, lo que se hacía con los animales, con los becerros, los terneritos chiquititos, luego de ser amamantados por su madre, salían del corral. ¿Y cómo salían del corral? Luego de haber sido amamantados. Yo creo que ustedes han visto alguna guaguita recién amamantada. ¿Qué es lo que hace una guaguita recién amamantada? Queda contenta. Pochita. Se tira hasta un chanchito, un eructo ahí, expresando satisfacción por el alimento recibido. Bueno, los terneritos, los becerros, hacen casi lo mismo. Y lo que hacen también es saltar. Saltar con alegría porque se sienten libres. Porque fuera de este establo ya no hay peligro. Ya no hay amenazas que atenten contra su vida. Hay paz. Hay un renuevo. Y están contentos fuera del corral. Entonces ahora esta comparación nos muestra la alegría de la verdadera libertad. La libertad que solo se consigue en Jesús y que será plena, hermanos, en la eternidad. Un día usted saltará como un ternerito. Yo me lo imagino ahí saltando usted en un pasto verde, expresando la total redención que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces hoy día puede que tú estés llorando. Puede ser que estés llorando. Bueno, si hoy estás sufriendo amargura, tal vez el desentendimiento de las personas, te sientes incomprendido, te sientes solo, te sientes oprimido, pero un día la libertad plena la vas a poder experimentar. Y el consuelo pleno del Señor lo vas a recibir. Y no solo vivir, sino que gozarás, saltarás como los becerros de la manada. Bueno, todo esto, hermanos, son referencias a una victoria, a la redención consumada, a la instauración de un reino de paz y de justicia, que asegura el triunfo del proyecto histórico de nuestro Señor, porque Él un día establecerá su reino de paz en este mundo. ¿Y quién lo va a heredar?
nosotros, su pueblo. Entonces allí, hermanos, en el reino eterno, viviremos en justicia total, en verdad total, en amor total. Entonces anhelaremos y desearemos a Dios y vamos a poder estar con Él. Vamos a poder verle cara a cara. Y muchos hombres han prometido levantar paraíso aquí en la tierra. Muchos. Y todos aquellos que prometieron paraísos en la tierra terminaron en oprobio. Y también, hermanos, se nos muestra la alegría frente al juicio de Dios. Versículo 3 dice: el día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor de los ejércitos. Dice, así como antaño. Pero ojo, hermano, no vengativamente. En un dicho español que hay por ahí, es como que la tortilla se dio vuelta. ¿Sí? La tortilla se dio vuelta. Los que pisoteaban serán pisoteados. Y fíjese en la figura que se habla cuando habla de pisotear. La Biblia también ocupa esta idea agrícola, del mundo de la vendimia, de las uvas, en la elaboración del vino. Y es muy común estas fiestas costumbristas que hay en el país, por ahí por marzo, por abril, cuando se realiza la vendimia de las uvas de las viñas, se hace una fiesta. Esta fiesta de tomar las uvas y depositarlas en un lagar, que era un cajón grande de madera, y allí las mujeres más jóvenes pisotean las uvas para exprimirlas, de una manera muy artesanal. Entonces, regularmente la figura de pisotear expresa el castigo de Dios con respecto al pecado. Así como se pisotea la uva en un lagar, los malvados serán pisoteados. Ahora la pregunta es, pero ¿por qué esto nos trae gozo, Señor? Esto no trae gozo porque uno ve el castigo de los malos y uno se ensaña con ellos. Por el contrario, lo que trae alegría no es la muerte espiritual del pecador. De hecho, nosotros debiésemos conmovernos frente a la muerte espiritual del pecador. No debería alegrarnos como un fin en sí mismo. Pero lo que trae alegría es ver a Dios haciendo justicia. Es ver a Dios haciendo justicia. Y de hecho, piense usted, el día de hoy, ¿cómo aquellos de nuestros hermanos que en un contexto muy diferente al nuestro, aquí y ahora, probablemente estén degollando a alguien por causa de Cristo? Nosotros no pensamos esto tan seguido, pero es así. Hay países que a los cristianos los matan. Hay casas que están siendo marcadas, identificadas para ser dañadas, para ser ajusticiados, por el simple hecho de confesar el nombre de Jesús. Y si hay algo que ha marcado la historia del cristianismo, es el martirio. De hecho, Apocalipsis 6, versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué está viendo él? ¿Qué ve el apóstol Juan? Piensa, hermano, por más de 20 siglos de historia del cristianismo, creyente en el Señor, que han confesado el nombre de Jesús, sufriendo, muertos por causa de la palabra. Han sufrido el martirio por causa de Dios. Y mira lo que dice el texto bíblico, versículo 10, Apocalipsis 6. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y fíjese lo que el Cordero de Dios hace, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número
de sus consiervos y sus hermanos. ¿Completar en qué? En tanto convertirse como también en morir por causa de Cristo. Que también habían de ser muertos como ellos. O sea, se les consoló. Se les consoló brevemente, pero se les dio la esperanza de que un día aquellos que los asesinaron, que asesinaron a nuestros hermanos, recibirán el justo castigo por lo que han hecho. Entonces, no produce gozo el castigo, sino que es la justicia de Dios lo que produce gozo. Y piensa en eso. Cuando uno pone la mira, no en el castigo de los malos, sino en la justicia de Dios que se ejecutará haciendo cosechar a aquellos que han hecho y sembrado lo malo también. Piense, por ejemplo, en relación al pueblo de Dios. Es hambre y sed de que Dios haga justicia por la muerte de sus santos. Entonces Dios va a hacer justicia por nuestros hermanos que siguen aquí y ahora muriendo por causa de Cristo. Y en tercer y último lugar, el juicio de Dios en relación a lo que Él hace. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué existe esta tercera sección? Yo creo que es evidente a la luz del texto leyendo el versículo 4 al versículo 6. Es evidente que son una sección distinta y que hay que diferenciarla con un encabezado distinto. Sin hacer un cambio de tema, pero sí hay un cambio de punto. En el punto que Malaquías observa y profundiza, hay un cambio de énfasis. Pero también, si bien es cierto, a lo largo del sermón hemos visto lo que Dios hace, porque ya hemos visto lo que Él hace en relación a los malvados y en relación a aquellos que han sido justificados por Él, en relación a los creyentes y no creyentes. Pero aquí vemos lo que Él hace misericordiosamente para prepararnos a los creyentes para el juicio. Mire, más encima nos prepara para el día del juicio. Estos versículos acá sirven de conclusión del mensaje de Malaquías y de hecho el libro de todos los profetas menores, que de hecho es un puro documento. En ellos se afirma la importancia de la ley de Moisés y se identifica también un mensajero, precursor del día del Señor. Y quiero decir algo con respecto a esto. Este mensaje tiene un problema de interpretación bíblica que se presenta en muchos textos proféticos, justamente con relación al Mesías, que tiene que ver con aquello que se llama la perspectiva profética. Esto ya lo hemos hablado, un tema bien difícil de interpretar por la conocida perspectiva profética. Por ejemplo, si usted se pone a mirar la cordillera de los Andes, usted va a decir primeramente, qué bonita, está llena de nieve. Pero uno empieza a mirarla detenidamente y se ve que hay dos cerros relativamente juntos. Y también muy relativamente cerca el uno del otro. Pero si usted toma un vehículo y va a la cordillera de los Andes y se acerca a uno de los cerritos, va a ver que el cerrito que usted veía de lejos al lado se empieza a alejar. Y la distancia es cada vez mayor. Y no era tan paralelo como usted pensaba al verlo a la distancia. Está súper distanciado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no vive en el tiempo cronológico, así como lo que ve usted, pasado, presente y futuro, sino que Dios vive en un tiempo completo, en un tiempo eterno. Por lo tanto, cuando un profeta miraba algunos eventos proféticos, algunos mensajes del Señor, él lograba mirar todo desde la perspectiva de Dios. Entonces, hechos que ocurren en un momento de la historia aparecen relatados junto con hechos que aún no han ocurrido y aparecen juntos. Pero nosotros, al igual que ese vehículo, acercándonos a la revelación, empezamos a ver que un evento está separado cronológicamente, incluso por miles de años, el uno
del otro. Eso es la perspectiva profética. El profeta ve todo como una sola cosa, pero en el tiempo cronológico están súper distanciados el uno del otro. Por eso es muy común en textos mesiánicos encontrar el ministerio del Señor, acciones y hechos de la primera venida del Señor junto con hechos que Jesús va a realizar en su segunda venida. Entonces, la perspectiva profética. Porque aquí, hermanos, hay hechos históricos que ya ocurrieron y otros que aún no ocurren. Y eso hay que tenerlo presente a la luz del texto bíblico. Y bien, entrando al versículo 4, primero que todo nos invita a volver a la ley del Señor. Dice el texto, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Fíjese, la exhortación final de todo el Antiguo Testamento subraya la importancia de vivir de acuerdo a los caminos del Señor, a los caminos justos y rectos estipulados en la ley del Señor. Tenemos que recordar, hermanos, que Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a derogarla, sino que vino a cumplirla. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Por lo tanto, somos llamados a vivir conforme a la ley del Señor como fruto de que hemos sido salvos. Este es un mandato y es un llamado a quienes anhelan fervientemente la venida del Señor. Los creyentes somos llamados a vivir conforme a la luz de la palabra del Señor. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Tenemos que comenzar a vivir en santidad en el Espíritu Santo, hermanos. Es un 100% obra del Espíritu Santo, fruto del Espíritu Santo, la obediencia a la ley del Señor. La santificación, el proceso de santificación. Pero para nosotros, el proceso de santificación, también somos llamados a poner un 100% de nosotros. Es una relación sinérgica, no monérgica, no mono, que solamente el Espíritu Santo también nos pide nuestra colaboración. Es una sinergia. En la lucha por la mortificación contra el pecado, tenemos que abrazar la ley. ¿Y sabe qué? Eso no es legalismo. Porque el legalismo implanta una moral que nos permite ser aceptos delante de Dios. El legalismo dice, obedece y serás salvo. El Evangelio dice, obedece porque ya eres salvo. Es una tremenda diferencia. Estamos diciendo entonces que esta obediencia, hermanos, renovada, es producida por el Señor. Pero también usted y yo tenemos que colaborar. Tenemos que esforzarnos en buscar la santidad. El que dice amar a Dios, dice 1 Juan, debe guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Le molestan a usted los mandamientos? ¿Le son incómodos? ¿Le son gravosos? ¿Y sabe por qué no son gravosos? Porque el Señor nos ha liberado para cumplir. Obediencia al Señor y el Espíritu Santo nos capacita para obedecer la ley. Así que la gloria es para Él. La obediencia es fruto de una renovación que la salvación ha hecho en nuestra vida. Volvamos, hermanos, volvamos a la palabra de Dios. Nosotros ahora quizás estudiamos un libro completo, pero cortito. Una serie que ha sido de bendición, pero hermano, usted lea su Biblia en su casa. No me gustó la serie de acá, voy a hacer yo una serie en mi casa. Maravilloso. Hágala. Lea sistemáticamente la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted y su corazón se llena de otras cosas y no de la palabra, ¿de qué va a hablar? ¿De la serie de Netflix? ¿De la teleserie? ¿Del TikTok? ¿Del meme que vio? De eso va a hablar su boca. Pero si usted llena su corazón de la palabra del Señor, ¿qué va a hablar usted? Va a tener voz de Dios.
Entonces, hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras, leerlas, estudiarlas, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leamos la palabra de Dios. Y vamos ahora al versículo 5 y 6, que nos muestra un profeta que será enviado. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías, la reencarnación de Elías, antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. El Antiguo Testamento concluye con la promesa de que Dios va a enviar un profeta igual de grandioso que Elías. O sea, no es reencarnación. Nada por el estilo. No es que el profeta Elías físicamente vuelve. Bueno, él de hecho no murió. Fue llevado al cielo en cuerpo, en un carro de fuego. Pero la verdad es que habla de un profeta igual de grandioso que él. Ahora la relación de este versículo con el primero. ¿Se acuerdan que vimos a otro mensajero en otra predicación? En el capítulo 3 habla de otro mensajero, que él va a enviar a un mensajero donde hablaba nuestro Señor Todopoderoso diciendo, yo estoy por enviar a mi mensajero que prepare el camino delante de mí. Bueno, el mensajero del capítulo 3 y el mensajero del capítulo 4 es el mismo. Hay una clara relación en ambas alusiones. Ambos textos comienzan con la idea de que serán enviados y alguien que será enviado. Y en ambos casos, la misión de este profeta enviado, este mensajero, es preparar un camino hacia el arrepentimiento. Todo a la luz del día venidero del Señor, la venida del Mesías. Por lo tanto, es necesario que alguien le prepare el camino. ¿A quién se refiere el texto? A lo largo de la historia de la Iglesia se han presentado muchas interpretaciones medias extrañas, pero aquí vale la pena volver a un principio básico de interpretación bíblica, que señala que la Biblia se interpreta con la Biblia misma. La Biblia se interpreta a sí misma. También está esa idea de que los textos más oscuros se interpretan a la luz de los textos que son más claros. Entonces vayamos a los textos bíblicos que nos hablan de esto mismo. El ángel que le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan, conocido como Juan el Bautista, le dijo en Lucas 1, versículo 17. Ahí está registrado. Lucas 1, 17, que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, lo mismo que Malaquías, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, más adelante, cuando Jesús ya tenía su grupo de apóstoles, de discípulos, ellos le preguntan algunas dudas, sus preguntas, porque los judíos estaban dominando en ese tiempo. Y le preguntaban si iba a venir Elías. Y especulaban quién era esta persona. Incluso algunos decían que Jesús era Elías, que había venido. Entonces, ante la duda de los discípulos, Jesús respondió en Mateo 17, del 11 al 13, lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero fíjese, mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Porque a esta altura Elías ya había sido asesinado por Herodes. Y fíjese que el relato de Mateo registra la respuesta que concluye el versículo 13 diciendo más adelante. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces, más claro echarle agua. O sea, aplicando este simple principio de interpretación bíblica, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y quién es este Elías que había de venir? Lo dijo por ahí la hermana Pilar. Era Juan el Bautista. Entonces pasaron 400 años
para que esta promesa se cumpliera. El último profeta profetizó que vendría otro profeta, más grande, tal como Elías, para preparar el camino de nuestro Señor. Juan el Bautista, uno de los más poderosos predicadores de la historia. Un hombre tosco, rudo, agresivo, pero valiente. Que muchos de nuestros púlpitos el día de hoy no resistirían su mensaje. Anunciaría un día que el reino de Dios se ha acercado en Cristo, haciendo un llamado al arrepentimiento y a una vida de frutos dignos de ese arrepentimiento. Este Elías, este Juan el Bautista vino y preparó al pueblo de Dios para recibir al Señor. Y de hecho, a la luz del texto en Malaquías 3, el Señor también ya vino. Y también entró al templo. Y luego de este Elías que había de venir al verdadero templo con un sacrificio único, un sacrificio perfecto. Como dice la carta a los Hebreos, entrando al lugar santísimo, consiguiendo para nosotros eterna redención. Entonces la promesa de Malaquías, la profecía de Malaquías, se cumplió. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la venida de este profeta anunciado por Malaquías, Elías, Juan el Bautista? De la misma manera que el profeta Elías hizo un llamado para que Israel viviera de manera justa, fiel, este profeta anunció que vendría otro profeta como Elías, que llamaría al pueblo a que cumpliera nuevamente la ley. Y fíjese dónde pone el acento, en la santidad, en la obediencia a la ley. ¿Sabe dónde lo pone? Particularmente en las relaciones familiares. En las relaciones familiares de amor. Que los padres se reconcilien con los hijos. En que los hijos se reconcilien con los padres. Entonces hay una idea muy difundida, una idea que le hace daño a nuestra concepción de familia. Esta idea de creer que los papás y las mamás no se equivocan. ¿Qué genera eso? Que los hijos, cuando crecen, dejan de ver a Superman y pasan a ver al hombre, a la mujer real, de carne y hueso. Y eso produce una desidealización de la figura paterna y materna. Eso se traduce en casos de desobediencia, rebeldía, porque este no es el que me pintaron. Y nosotros, hermanos, creyentes en Cristo, creyentes de la gracia, debemos educar muy tempranamente a nuestros hijos para que entiendan que ellos necesitan tanto de la gracia como nosotros. Y que entiendan que a veces, sí, tu papá, tu mamá, te equivocas. Y es necesario que muchas veces le pidas perdón a tu hijo. ¿Cuántas veces tú le has pedido perdón a tu hijo? ¿O el papá nunca se equivoca? Mi papá cuando me las daba, después me pedía perdón. Como que sentía que se le pasó la mano. Yo decía, perdón, hijo, me decía. Pedir perdón. ¿Cuántos padres acá quizás nunca han pedido perdón a sus hijos? ¿Será que tu hijo vive consecuencias de tu pecado? ¿Pasa o no pasa eso? Que nuestros hijos viven consecuencias de nuestro pecado. Hermanos, es hora de pedir perdón a nuestros hijos. La reconciliación era parte del ministerio de Juan el Bautista, que prepararía la venida del Mesías. Y hoy en día, aquí y ahora, estamos esperando también la venida del Mesías, la segunda venida de Cristo. Y debemos entonces también prepararnos para esa venida cumpliendo esta palabra. Arrepiéntete y pídele perdón a quien tengas que pedirle perdón. Hijo, si tú estás hoy día enojado, distanciado con tu papá, con tu mamá,
tu deber. Tu deber es perdonar. ¿Sabes por qué? Porque tu papá no está exento de pecado. Tu mamá no está exenta de pecado. Y podría sí haberte hecho mucho daño. Y podría haberte abandonado en alguna circunstancia de la vida. Te podría haber dejado solo en algún momento. Te podría haber fallado cuando más lo necesitaste. Te podría haber abandonado. Pero perdona. ¿Acaso Cristo te dejó de perdonar alguno de tus pecados? Porque entonces no perdona a tu papá y a tu mamá. Si Cristo te lo perdonó todo. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a reconciliar, a restaurar nuestras relaciones. ¿Qué dice la palabra? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero ¿sabe qué? Usted a veces no aporta mucho. Pero en cuanto dependa de usted, haga todo lo posible por restaurar las relaciones, por reconciliarse. Y finalmente la parte final del versículo dice, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Es heavy lo que dice Malaquías, porque a tal nivel que los traductores del texto hebreo, esto me dio un poco de risa, cuando le pusieron las vocales al texto hebreo, recuerden que el texto original son solo consonantes, cuando se le pusieron las vocales en el texto masorético, los copistas escribieron en el versículo 5 esta parte con letras más chiquititas. Y no es porque les faltaba hoja. Era porque no podría terminar esta sección tan drásticamente, con una advertencia tan severa. Pero ¿sabes qué, hermano? La palabra del Señor es dura también. Es dura en muchas ocasiones. Por eso es que la proclamación del Evangelio es universal. Para unos solo es anuncio de la mala noticia, pero para nosotros es un anuncio de una mala noticia, pero también de una tan buena que soluciona todo el problema. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos amó y dio a su Hijo. Entonces, si en algún momento este sermón o esta serie te has sentido ofendido, golpeado, exhortado con la palabra del Señor, esa es la idea. Ese es el propósito del texto bíblico, en muchas ocasiones. Y Dios cumple su propósito. Y es necesario, hermanos, que nos volvamos al Señor. Quizá lo que tienes que volver es a reconocer ese amor que quizás has cuestionado de Dios, ese amor eterno que Él te ha expresado por ti, porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Y por ese amor Él envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz en nuestro lugar. ¿Se fija usted la grandeza de esto? ¿Qué produce en usted saber de este amor? No debería ser suficiente que nos falte todo, pero tener este amor y tener un gozo que no te lo quite nadie. No debiese existir alegría más grande, más profunda que el amor del Señor operando en nuestra vida. Entonces Malaquías, hermano, como otro de los profetas, observa desde lejos la primera venida del Señor y la salvación que aguarda a todos los que creen en Él. Pero también vislumbra la segunda venida de Cristo, la vida eterna que tendremos junto a nuestro Señor, el Señor de la vida. También los creyentes salvados por Dios, que conforme al fruto de gracia operada en su ser, respetan y honran a Dios. Y volviendo a la ley, llevan vidas fieles y justas. Notaremos que se les promete integridad, liberación, sanidad y un reino de justicia. Porque si usted cree en el Señor, usted verá ese sol de justicia. Y dice que los rayos de ese sol lo sanarán. En resumen, hermanos, lo que se promete acá es la redención consumada de Cristo, la plenitud de la vida, el regreso al hogar de nuestro Padre. Y también un detalle,
Fíjese cómo termina el Antiguo Testamento. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Y de hecho la Reina Valera es más radical todavía, porque termina con una última palabra que es de maldición. Entonces el Antiguo Testamento, hermanos, en su conclusión, termina con una amenaza condicional de maldición. No está determinada. Es una amenaza condicional. ¿Cómo responderemos nosotros a este mensaje? Pero el Nuevo Testamento termina con unas palabras de bendición. Apocalipsis 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y no se contradice, porque tanto esta amenaza condicional de maldición como la bendición prometida de Cristo forman parte de la predicación del Evangelio. No hay bendición, no hay buena noticia si no entendemos lo que va a ocurrir, si no confesamos nuestros pecados. La bendición se hace realidad en Cristo y por Él, por su muerte, porque el Redentor murió por su pueblo escogido, resucitó y ¿sabes qué? Un día volverá. Y debemos dar gracias a Dios por ese don inefable. Ahora, la segunda venida de Cristo tiene que ser tu esperanza, una esperanza bienaventurada. Y si hay algo que se ha perdido, algo que está en peligro de extinción en la vida de los creyentes el día de hoy, es la esperanza en la venida del Señor. La palabra Cristo viene ya nos es indiferente, es tan cotidiana que nos da lo mismo. Hermanos, debemos esperar y amar la venida del Señor. Debe estar en nuestro pensamiento todo el tiempo y en nuestro corazón, todos los días de nuestra vida, porque no hay nada más maravilloso que vivir con Cristo eternamente. Fíjese, Job, en su circunstancia más adversa, decía lo siguiente, y es algo que podemos decir también nosotros el día de hoy. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, yo lo veré, aunque mi corazón aquí y ahora desfallece dentro de mí. He de ver a Dios. Spurgeon llamaba a esto de ver cara a cara al Señor como el cielo en los cielos. A tal nivel, hermanos, que podríamos estar viviendo a la orilla del río Mapocho, en una casa de cartón, de nylon. Pero si en ese lugar estuviera Cristo, sería el paraíso más maravilloso que podría existir. Porque lo que hace que el cielo sea cielo no son las calles de oro, no es el mar de cristal, sino que es la presencia de Dios habitando en nosotros, en medio de su pueblo, para siempre. Es porque Cristo está allí. Y esa es nuestra esperanza. Te invito a que podamos orar.